Ok, chiquets, ¿qué os iba a decir? ¿Qué voy a contaros ahora? ¿Cómo funcionan las inner classes? ¿Vale? Inner classes, ¿qué sentido tienen y cómo se utilizan? Para ver cómo funciona voy a hacer de la manera más cutre posible un ejemplo realista. Un ejemplo de interficie de usuario. No es interficie de usuario lo que os quiero contar. Y de hecho ni siquiera lo voy a programar correctamente por matices que ahora no voy a soltar todo el rollo. Pero sirve para ver qué sentido tiene todo el pollo de las inner classes. En lenguajes normales habrían montado el concepto de delegate o simplemente paso de funciones por parámetro. En Java no. Es igual. No importa. Estaba rajando, pero no importa, no merece la pena. ¿Qué os iba a comentar? ¿Qué os iba a comentar sobre las inner classes? No es sobre las inner classes, sobre enumeraciones y anotaciones. Entran en el examen enumeraciones y anotaciones y no lo he explicado. Después hago un repaso de lo que no he explicado, ¿vale? Hay un vídeo sobre enumeraciones. A ver si tengo tiempo y os hago un pequeño vídeo también sobre anotaciones. Es un vídeo que hice hace ya tiempo y tiene el tono de voz de las piedras cornubianitas Gutiérrez que le veo. Ya. Está claro que necesito más alcohol cuando grabo solo en casa. Pero dura solo 15 minutos, así que se aguanta perfectamente, ¿vale? No lo perdáis. Intentaré solucionar el problema del alcohol para el de las anotaciones. Mirad, el de las inner classes. ¡Oh! ¿Quién lo iba a decir? Nos da tiempo a hacer el ejemplo 7. File, New, Project, PR07, Inner Classes. Vaya, sí, genial, un wizard de Java. File, New, Java Project, ahora sí. Inner Class como nombre para un garito yo lo encuentro espectacular. Con derecha. Y una nueva clase. Y... que sí. Mirad, que sí. Vale. Luego compartimos. Compartimos ideas. ¿Qué os iba a contar? Lo que voy a montar ahora es un componente que prepara una pantalla y reacciona a los eventos de una pantalla. Los componentes que interactúan con el exterior preparando pantallas y reaccionando a las interacciones de una pantalla se les llama controladores, ¿vale? Vamos a montar un controlador. A mí este ejemplo siempre me ha parecido muy sexy. Un controlador de una pantalla que tú le pulses a un botón que pone púlsame. Y cuando lo pulsas, envía un mensaje, el que vosotros queráis, ¿vale? Ya lo sé, yo qué sé, es una excusa. ¿Cómo llamamos a esto? Hombre, lo podemos llamar Panic Button CTRL. ¿Qué os parece? Y en un package que, bueno, sois mayores, elegid vuestro paquete. Hombre, Panic Button CTRL, me ha encantado. Hay varias maneras de montar esto. Yo os voy a montar la más simple posible prácticamente. Los atributos de un controlador son los elementos que forman la pantalla que quieres construir. No es necesario que agregáis todos los elementos, solo aquellos que tienen interacción con el usuario. Pero en nuestro caso vamos a intentar que solo tengas esos dos elementos. El elemento que es una ventana es un JFrame, ¿vale? Así que private JFrame frame. Y el elemento que es un botón de púlsame es un JButton. Los JButtons se les llama comandos. Los botones, las opciones de un menú, este tipo de elementos se les llaman comandos. Así que lo podemos llamar CMD púlsame, por ejemplo. Todo este framework que vamos a usar se le llama Swing. Es la manera de montar, aplicaciones de escritorio Java. Está súper bien parido. El look es horrible y totalmente anticuado y apenas se puede mejorar hoy en día y hace que las aplicaciones realmente sean invendibles.
Y personalmente creo que está completamente muerto, pero hey, esto es como todo, es una opinión personal. Se supone que JavaFX va a sustituir Swing en un... JavaFX no, es que no ha llegado a funcionar, no ha llegado a ser popular en la vida, es igual. Que no hay aplicaciones de escritorio, que somos 4 gatos los que hacemos mantenimiento de aplicaciones de escritorio, que eso son la década pasada. Dime. Perfecto, muy buena. Android son aplicaciones de escritorio, muy buena puntualización, pero no usa Swing, ¿vale? Ya, pero los principios son los mismos, funciona exactamente igual. Sí, todo es lo mismo siempre. Ok, mirad, ¿qué vamos a montar? Sencillo, vamos a montar un constructor, el Panic Button Controller, y permitidme que sea un cutre e inicialice nuestra pantalla, la arme en el constructor y la presente directamente. ¿Por qué no? Yo creo un Panic Button CTRL con un new. ¡Yay! ¿Por qué no? Yo armo toda la pantalla del constructor y le digo que se presente, ¿vale? Se visualice. Está mal diseñado esto, pero es una excusa. Necesitaré el frame, ¿verdad? Frame es igual a new jframe. Y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, demo. Vamos a personalizar este frame. Frame set bounce 50,50,500,80. Acabáis de darle posición y tamaño a este frame. Yay, frame set closing set default close operation jframe punto dispose on close. Esto lo que le dice es, si cierras este botón, si cierras esta ventana, libera los recursos asociados. Como habremos liberado todos los recursos asociados de la aplicación, incluyendo el thread de Swing, se terminará la aplicación. Javi, ¿no se ve? Bueno, poned lo que queráis. ¡Ey! CMD, púlsame, es un botón. UJ button. Que queremos que ponga dentro. ¿Por qué no? Púlsame. Okay. Oye, frame, add el botón. Muy bien. Si ponéis el botón en el frame, el botón va a ocupar todo el frame. Diréis, Javi, usa los layouts. Ya los estoy usando, para que ocupe todo el frame. Mirad, os lo digo totalmente en serio, no os va a pasar, pero si alguna vez tenéis que hacer aplicaciones de escritorio, no uséis Eclipse, usad NetBeans, que las puedes dibujar las pantallas en la única herramienta de dibujo visual que no solo no me entran ganas de vomitar cuando la veo, sino que me parece absolutamente genial. El cacharrito de dibujar pantallas Swing de NetBeans es una obra de arte, directamente. Yo me voy a morir sin entender cómo funciona el Grid Back Layout. Si alguien alguna vez aprende a usar Grid Back Layout, por motivos históricos, porque ya no lo vamos a usar para nada, que me lo explique, por favor. Muy bien, genial, esto está magnífico. Ya hemos montado aquí un Panic Button CTRL con todo el código necesario. Creamos un main para ver si funciona o no. Un Panic Button CTRL test. Panic Button CTRL test. Bueno, se acordó. No. Que se me ha olvidado hacer visible el frame. Se me ha olvidado hacer visible el frame. ¿Le podríais poner un set visible a true?
¿Veis aquí? ¿Veis en el controlador que tengo el frame ya con el botón y todo armado? No. Fin de la explicación. Hay que explicitar que quieres, cuándo quieres que se muestre. Bueno, es una decisión también práctica, porque tú puedes querer crear pantallas y no mostrarlas todas. No está mal. Esto que acabamos de hacer está mal programado, pero no entro en detalles, nos va a servir para nosotros, ¿vale? ¿Ha pasado algo o no? ¡Eh! ¡Brutal! ¿No? No hace nada el botón, vale. Pero este de aquí al menos se cierra, que en la primera versión de Java tú picabas y no hacía nada, Le tenías que decir, oye, cuando te pulsen, ciérrate. Sí, hombre, sí que se cierra, ¿no se cierra? Mirad, se cierra porque le habéis dado un dispose un close en la default close operation. También podéis elegir otras. ¿Cómo? Lo vamos a hacer ahora. Mirad. Mirad el controlador este. Quiero que en el momento en el que se pulse el botón se ejecute esta rutina. Relate, void, mostrar saludo. Qué horror de nombre. Sysout. Hola. Gracias por pulsarme. Espero que a pesar del patético ejemplo entendamos la idea un poquito. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Va, ánimo, si os queda media hora de curso. Ah, no. Nada, está hecho. ¿Qué os iba a decir? ¿Me dejáis que os enseñe 4 cositas del API? Gracias. Muchas gracias, esa es la idea. 6, 7. Mirad, aquí tenéis JButton, ¿vale? JButton tiene un método que es addActionListener. ¡Ay, que lo pillo! ¿Veis aquí? addActionListener. Esto agrega a una lista que tiene el JButton un objeto, si os fijáis, un objeto de tipo ActionListener. ¿Lo veis? Los objetos de ActionListener, ahora picar encima, tienen una operación que se llama ActionPerformed. ¿La veis? De manera que el botón, cuando lo pulsas, recorre la lista de objetos de tipo ActionListener que tenga añadida y uno a uno va ejecutando la ActionPerformed. De manera que si yo creo una clase que implemente ActionListener y yo hago un new de esa clase, yo puedo coger ese objeto y decirle al botón que lo recuerde como uno de la lista de su ActionListener, ¿se entiende? De manera que cuando pulses el botón se va a recorrer la lista de un objeto y ejecutará la ActionPerformed con el código que yo haya puesto. ¿Se siguen más o menos? Santa inocencia. Claro, o sea, no es un coche, es un puto. Java, sí, a ver. Ya, sí. Ya. Java. No, sí, es totalmente legítimo. Es totalmente legítimo. En JavaScript
las funciones son objetos y tú puedes asignarlas a variables. En JavaScript tú puedes coger mi objeto botón, punto, tu variable onClick es igual a esta función. Y cuando después se pulsa el botón coge su variable onClick y hace mi variable onClick, paréntesis, paréntesis, y esa función se ejecuta. Pero en Java, tú no puedes decirle, oye, botón, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes cogerte el cm de púlsame y decirle, oye, que guárdate en tu variable set onClick mostrar saludo. ¿Y por qué no puedes hacer esto? Porque no te compila esto. Javi, no existe set onClick, pero es que da igual, no existe porque no puede existir. Tú no puedes coger un identificador de operación de método en Java y pasarlo como referencia. ¿Por qué? Porque es un lenguaje patético. Porque esto lo puedes hacer en cualquier lenguaje del planeta. Esto en Módula 2, no, antes de Módula 2, en Pascal se podía hacer. Tú en Pascal podías pasar funciones como parámetros. Pascal, estoy hablando que 40 y pico años. En C# se puede hacer, los delegates son estos. En VisualBasic.net es aún mejor que los delegates. VisualBasic.net tiene un modelo de eventos que es de levantarte y ponerte a aplaudir. Es el mejor modelo de eventos que he visto en toda mi vida, incluso mejor que JavaScript. JavaScript de forma natural tiene un modelo de eventos súper divertido y puedes hacer esto y lo que quieras. Y Java no. Y es lo que hay, ya está. No le demos más vueltas. Como no querían añadir esto a Java, montaron el pollo que te cuento ahora. Bienvenido al mundo de aplicaciones de gestión de eventos en Java. Sí, fin de la historia. El lenguaje es... En fin, no. He transmitido hasta qué punto me parece patética la gestión de eventos de Java. El caso es que, por limitaciones del lenguaje, ojo, no de la plataforma. El caso es que, mirad cómo podemos solucionar esto. Fijaros lo que voy a hacer, que os va a encantar y luego veremos por qué. Yo puedo declarar aquí, estoy dentro de la clase PanicButtonCTRL, ¿verdad? No piquéis nada, estad por mí, yo puedo hacer esto. ¿Qué acabo de crear aquí dentro? De definir aquí dentro. Una clase, sí. ¿Dónde he metido esta clase? Dentro de otra clase, ¿verdad? ¡Hey! Inner classes. Puedes declarar clases dentro de clases. Si queréis ser más hardcore, luego os lo enseño. Cuando os he dicho, no copiéis esto. Si queréis ser más hardcore, podéis declarar clases dentro de métodos. No podéis declarar métodos dentro de métodos, pero clases dentro de métodos sí. Dime. Dentro, hombre, y tanto, lo voy a hacer en un momentito. Y dentro de ese método otra clase. Y podemos echar ahí unas risas, ¿vale? Sí. Paso unas tardes, mira, no tengo vida. Ok. Como parámetros, no. Pero tú puedes pasar objetos de esta clase como parámetros, si quieres. Lo que pasa es que esto no llega a detalles. Pero las clases dentro de los métodos son locales a ese método. Y simplemente puedes declararlas así, se consideran private de ese método. ¿Vale? Puede utilizar... Mirad. Puede utilizar variables... Bueno, lo hago aquí mismo. Puedes utilizar public void x. Puedes utilizar variables int igual a 0 externas a la clase siempre que sean final. Vale, gracias Eclipse. Ahora. Sí, puedes hacer esto. ¿Lo ves? Todos los objetos de clase cmdPulsameListener que tenéis aquí pueden utilizar la variable i que no forma parte de la clase siempre que sea final. Si no es final, no. ¿Vale? ¿Veis que no compila? Y hay algún detallito más de por qué. Y luego os cuento otra versión de esto, ¿vale? Luego hacemos otra versión de esto. Pero los tenéis que estudiar un poco también por vuestra cuenta, ¿eh? Os van a salir preguntas sobre inner classes. Yo voy a usarla con sentido común, ¿vale? Con sentido común... Sí, dime. ¿Pueden estar en cualquier tipo de clases? O sea, nosotros podemos estar en inner classes en definidas, una
Y es independiente. Incluso las variables final pueden ser los parámetros. Cualquier parámetro que pasas puedes ponerle final. Y nadie podrá cambiarle el valor a ese parámetro. Que, bueno, ¿dime? No, los enum son final, pero eso es otra guerra. Simplemente son variables que no le puedes cambiar el valor una vez asignado. Muy bien. Y acordaros que los finals se asignan antes de que termines el constructor. Tienen que estar asignadas. Excepto si son variables locales o parámetros. Bah, os estoy leyendo el libro del SCJP. Llevas toda la razón. Dejadme 5 minutitos que acabe el ejemplo y luego firmamos y hacemos todo. Porque hoy hay un poco administrativo, pero no os asustéis que no es mucho. Centraros en esto. Acabo de declarar una clase interna, ¿verdad? Y esta clase, una clase normal, ¿qué modificadores de acceso le puedes añadir? Una clase normal, ¿qué puede ser? Y ya está, public y default. Pero las inner classes pueden ser public, default, protected y private, porque son un miembro más de la clase que las contiene. ¿Veis esto? ¿Desde dónde se va a poder usar esta clase? Desde la clase que la contiene, exacto, porque es parte private de esa clase. Muy bien. ¿Y si hago esto que estoy diciéndole? Que los objetos de esta clase son objetos action listener, ¿verdad? Y me obliga, ya sé que sabéis por dónde voy, me obliga a implementar ¿qué método? Gracias. Con un parámetro que no le importa a nadie. ¿Sí? Con lo que, no piquéis todavía, sino, bueno, o sí, como queráis, pero estad pendientes de esto. Con lo que esto compila. Es más, ¿por qué no? ¡Ánimo! ¿No os conté que un chiquillo una vez se me rompió el maxilar bostezando en clase? Todavía tengo temblores de ese día. Estas dos sentencias que tenéis aquí. ¿Esto es legal? Estás creando un objeto de tipo cmd pulsame listener. ¿Eso es una acción listener? Vale, lo puedo asignar, perfecto. No tendría por qué hacerlo, pero le asigno una variable de tipo action listener. ¿Cuántos métodos action performe tiene ese objeto? Tiene dos, el abstracto de la interface y el que tiene código del cmd pulsame listener. ¿Cuál se ejecuta? El último del diagrama de herencia, el de la clase. El otro ni se puede, si es abstracto, el pobre chico. Si yo le digo al botón, oye, agrégalo a tu lista de listeners, cuando el botón recorre esa lista de listeners para ejecutar action performed, se ejecutará el código de la línea 35. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? No hemos hecho nada nuevo aquí. Ahora viene lo nuevo. Estad un momentito concentrados. Mirad. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Dónde he creado el objeto de tipo cmd pulsame listener? ¿Qué objeto ha creado el cmd pulsame listener? ¿El objeto de qué clase? Panic button ctrl, eso es. El new, ¿quién lo ha hecho? Un objeto de clase panic button ctrl, ¿se entiende? ¿Esto? Es simple, es este new que vemos aquí en la línea 21, lo hemos ejecutado dentro de un objeto de clase panic button ctrl. Ya está, no hay más, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Tenéis una variable más gratis dentro del objeto que acabáis de crear. Aquí tenéis una variable gratis. ¿Me dejáis que la use? Es esta variable panicbuttonctrl.dis. Apunta al objeto, atentos, que es muy sencillo, que creó cmd pulsame listener. Es decir, apunta al objeto de tipo panicbuttonctrl que hizo el new de la inner class. Las inner classes tienen una variable gratuita
que te apuntan al objeto que las creó. ¿Se entiende que tengo dos objetos? Que uno es el Panic Button CTRL, por ahí también tengo un frame y un button que no me importan ahora. Y tengo el Panic Button CTRL y el Pulsame Listener. ¿Se entiende esto? CMD Pulsame Listener. Tengo dos objetos. Desde el objeto CMD Pulsame Listener tengo una variable gratis que me apuntan al Panic Button CTRL. ¿Ok? No, es otro rollo, es solo una variable extra. Es una variable extra que mira lo que te dice. Vete al objeto Panic Button CTRL this, es decir, el objeto que hizo el new, y ejecuta su operación. ¿Cómo se llama? La que tengo justo arriba. Haces la llamada y vuelves al objeto original que definió. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al mundo de Java y los eventos. ¿Qué clase de tarado monta un mecanismo como este? ¿No encontráis un detalle curioso? Que, díselo a James Gosling. ¿No encontráis un detalle curioso? ¿Qué visibilidad tiene mostrar saludo? Es private. Pero el objeto que habéis creado, el código, perdonad, que lo utiliza está en la misma clase, ¿verdad? Está en una inner class de esa clase. Tiene acceso a la parte private. ¿Se entiende esto? Sí. Por cierto, ¿existe la posibilidad de que haya alguna confusión con una operación mostrar saludo que tenga CMD Pulsame Listener? ¿CMD Pulsame Listener tiene alguna operación mostrar saludo? No, ¿verdad? Bueno, pues si queréis ponéis la referencia y si no, no. Si no la ponéis funciona igual. Esto, tienes una variable. Mira, voy a hacer un dibujo por si no se oye bien. Entonces tendrías que diferenciar la función. Si tuvieses una función dentro de CMD Pulsame Listener que se llamase igual que un identificador de la outer class, no se dice outer class, pero bueno, para entendernos, tendrías que usar la referencia Panic Button CTRL this para diferenciar el del método en el que estás, exactamente, del componente del que estás del otro objeto. Tú haces un new de Panic Button CTRL, tienes este objeto. Este objeto tiene una variable que lo llamas botón no sé qué, que es el JButton que has montado ahí, ¿sí? Y por otro lado haces un new de un objeto de clase CMD Pulsame Listener. ¿Desde dónde se ha hecho el new CMD Pulsame Listener? Se ha hecho desde un método del CTRL que tenías, del controlador. ¿Sí? Más o menos. Este objeto que acabas de crear, que es un objeto de una inner class, tiene una variable gratuita que apunta al objeto que lo creó. Tú no tienes que inicializarla, te viene gratis. Y esta variable se llama igual que la clase del objeto que se creó, Panic Button CTRL.this. Se llama así. Acceder al objeto que creó el objeto de la inner class, exactamente. Esa es la idea. Para utilizar esto, ¿qué es lo que sucede? Que tú lo que quieres, maldita sea, ¿qué está pasando aquí? Tú quieres pasar como parámetro esta rutina. Pero como en Java no puedes pasar rutinas como parámetros, te creas una fucking clase entera, creas un objeto de esa clase y es el objeto de esa clase el que pasas. Con lo que, ¿ves? Te creas un objeto de esta clase. Como esto es un objeto, lo puedes pasar como parámetro. El CMD Pulsame que tienes aquí se guarda el objeto que tú has pasado y cuando lo pulsan, recorre su lista de objetos de tipo Action Listener e invoca los métodos ActionPerformed. ¿Que dónde están? Aquí está el método ActionPerformed, que es súper cómodo porque puedes usar mostrar saludo directamente y no tiene que indicar ninguna sintaxis ni ninguna variable que te lleve a el objeto que tiene la operación mostrar saludo, porque esa variable ya la tienes gratis. Ya está. Hay que estar muy tarado para encontrar esto normal. Muy tarado. Si le dais debería funcionar.
¿Más arriba? ¿Más arriba o No, no? no, que lo veo. Ah, quieres decir que no lo encuentras práctico. Podría pensar. Que estamos hablando de un lenguaje que tardó 10 años en tener bucle for each, ¿eh? Lo recuerdo, ¿eh? Pero supongo que, a ver, o sea, no que con. O sea, que no se tardaba, o sea, con tenerme string o lo que sea. No puedes. O algo. No puedes hacer esto de otra manera, el lenguaje no te lo permite. Esto es así. Que sí, es basura. El attest. Perdonad, la test es solo esto. Me creo el objeto y como él ya hace todo el trabajo... ¿Sí? Guay. Perdonad, ¿eh? ¿Quieres decir que no encuentras esto? Ya está. A ver. Ah, no, por supuesto. Aplicaciones de escritorio no creo que hagáis ni una, ¿eh? Pero que si hacéis aplicaciones de escritorio, esto es lo que hay. Si haces aplicaciones Java, quiero decir, aplicaciones Android nativas, esto es lo que hay. Pero en Netflix, había un tutorial de Netflix antes de hemos puesto el día anterior. Ajá. Y hacían, no me acuerdo, o sea, estaba yo cogía y con los Windows Forms o lo que fuera, iba arrastrando. Haces exactamente esto con NetBeans. Lo que pasa es que el código te lo genera él. Encima y te llevas directamente Sí, guay. Porque el código este te lo genera él. Ahora os enseño una forma más compacta de hacer esto. Ya. Igual os gusta o igual decís, valiente basura. Pero... hey, os lo cuento después de que hayáis probado esto. Si yo le doy un play... No le doy, pero... Pero una cosa, por lo menos. No, dime. Como uno de web, por ejemplo, o sea, si nosotros quisiéramos definir diferentes estados, ¿vale? Un sí, un doble sí, un pasar por encima. Si quieres saber si es clic o doble clic, lo puedes saber por el evento que te pasan como parámetro. Para saber qué definición Y si quieres mirar si te pasan por encima o no, no usas un action listener. Usas un no recuerdo qué listener, un component listener o algo así era. Otra clase. Pero que no estoy, o sea, quiero decir, que creéis que yo podéis estar más quemados que yo con esto. Seguro que no. Vale. Y con Android se tiene que hacer todo. Con Android funciona exactamente igual. ¿Cómo? Android no usa Swing, usa otro framework que sigue una filosofía muy similar y quizás, según y como te la mires, peor, porque abusa de la subclasificación. Mírate Fonga. Sí, yo trabajo con PhoneGap, la aplicación que tenemos es PhoneGap, pero es un envolvente de JavaScript. Claro, porque JavaScript es un lenguaje de verdad. Es mucho más divertido que esto. Ya está, pero esto es lo que hay, el servidor. ¿Qué queréis que os diga? Va, ¿no? Funciona, más o menos. ¿Qué hago? ¿Subo o bajo? Es igual, si aquí os muestro el saludo. ¿Qué tal? La idea de cómo funciona esto, la firma, sí, calma. La idea de cómo funciona esto, un detalle, si estoy en un objeto de una clase que no sea Panic Button CTRL, puedo hacer un new de CMD Pulsame Listener, tal como está ahora. ¿Por qué? Ok. Y si le pongo public, ojo que tiene trampa la pregunta, si le pongo public lo puedo hacer desde un objeto, por ejemplo, de tipo panic button CTRL test, que es otra clase distinta.
No puedo, ¿por qué? Ah, bueno, no, pero no es por eso, es porque entonces no habría manera de definir esta variable de aquí. Esta variable apunta al objeto que me creó. Y ese objeto tiene que ser de la clase externa. Si yo ahora, perdonad, el salto, si ahora me vengo aquí y hago new panic button ctrl punto cmd pulsame, no me compila. ¿Por qué? Porque estoy intentando crear el objeto de tipo cmd pulsame, y cuando intento fijar la variable panic button ctrl punto dis, no estoy en un objeto de tipo panic button ctrl. ¿Se entiende esto? Necesitas crear los objetos de inner class normalmente desde objetos de la clase contenedora. Sí, te lo deja poner porque lo podrías devolver como resultado de una función, pero no lo puedes crear. Tú podrías devolver un objeto de esta clase como resultado de una función de aquí, pero el new lo tienes que hacer aquí. ¿Se entiende esto? Eso porque sobreentiendes que, o sea, ya sobreentiende que como estás llamando la clase, el método dentro de la inner class, ya queda para ella, ¿no? De alguna manera. Esto lo que estás haciendo es que tengas esta variable gratuita, no le deis más vueltas, que apunta al objeto de tipo panic button ctrl que hizo el new. Si hubiera otro saludo, absolutamente. Ah, pero eso es otra guerra. Me refiero a por qué no podéis crear objetos de esta clase desde otro objeto. De un objeto desde otra clase. Se puede hacer, pero para hacer eso tenéis que hacer un public static class. Solo las inner classes pueden ser estáticas. Pero claro, si hacéis eso, le estáis indicando, vale, defíneme esta clase como una inner class, pero ya no tienes disponible este mostrar saludo que tenéis aquí, porque ya no existe esta variable. ¿Vale? Sí. ¿Y el tema de dos clases public en el mismo archivo? Si es interna, No, si es interna no cuenta como una clase public de primer nivel. Muy bien. Y las clases de nivel externo no pueden ser protected ni private. Puede ser. Siempre que sea una inner class. O 100 inner classes. Eso es. Podrías tener una operación que fuese private, public, cmd pulsame listener x. Return new cmd pulsame listener. Como lo estás creando aquí dentro, funciona perfectamente y lo devuelves a un objeto externo que no sea un controlador. Al ser public funcionaría. Realmente, y esto es muy triste, si tú pones private, también te lo deja compilar. ¿Lo veis? Y en cambio estás dando accesibilidad desde el exterior, lo cual es para ir a mear y no echar ni gota. En las versiones de Java anteriores a la 5, esto funcionaba y santas pascuas. Y a partir de la 5 daba error de ejecución. ¿Sabéis la risa que es que tengas errores de ejecución y no sepas por qué? Porque te han cambiado una parte de cómo se comportaba la máquina virtual. En directo, ¿eh? ¿Esto por qué no funciona ahora? Porque ha habido una actualización. ¿A que sí? Buenísimo. En fin. No os doy más la paliza con las inner classes. Sirven para esto. Si yo le doy ahora un para adelante y tengo el botoncito en la consola, cada vez que le pulso, se va a todos los objetos action listener que tiene el botón, los recorre ejecutando action performed, que se vienen aquí, que ejecutan el mostrar saludo del objeto que la creó. y esperad que esto es muy emocionante porque le voy a dar al grabar de Camtasia, a ver qué pasa.